Dios le bendiga más. Amén. Le damos gracias al Señor en esta hora por el privilegio que se me concede, amados hermanos, de poder estar enfrente de cada uno de ustedes, y un gran privilegio que se me da de parte de Dios ser el portavoz de su voz en esta noche y que su palabra sea traída a cada uno de nosotros. Aleluya. Así, amados hermanos, rápidamente les voy a pedir que vayamos a las Escrituras, al libro de San Mateo, amados hermanos. Bendito eres Jesús. Libro de San Mateo, capítulo número 10, versículo 5 en adelante. Vamos a estar leyendo la poderosísima palabra del Señor esta noche. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. ¿Y a su nombre? ¡Gloria! Yo veo que estamos un poco cansados ya, hermanos. Aleluya. Amén. ¿Lo tenemos? Mateo capítulo número 10, versículo 10, del 5 en adelante vamos a estar leyendo la poderosa palabra del Señor. Gloria a Jesús. La palabra del Señor la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice de la manera siguiente: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en senda y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os probáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas a cualquiera ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y pasad allí hasta que salgáis. Y si al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Palabra de Dios, amados hermanos. Puede tomar asiento en esta hora. Aleluya. Es un momento muy especial, amados hermanos. Tenemos un tiempo muy especial para que podamos escuchar y podamos llevar esta palabra a nuestro corazón tal como la hemos leído. El Señor ha traído esta palabra para nuestras vidas. Una palabra, amados hermanos, que va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Sabe que en estos tiempos vivimos, amados hermanos, en un mundo donde las cosas, amados hermanos, para el cristianismo, para el ser humano que predicamos la palabra de Dios, los escogidos de Cristo, estamos viviendo momentos muy difíciles en nuestras vidas. Momentos, amados hermanos, que se nos acaban las fuerzas. Momentos que podamos ver nosotros que no encontramos una manera de poder ensanchar el reino de Dios hacia adelante. Pero, amados hermanos, tenemos una comisión en la cual en esta noche vamos a estar, amados hermanos, meditando bajo el tema dependiendo de la mano de Dios. Aleluya.
O dígale al que está a su lado, yo dependo de Dios. No, dígalo con convicción, yo dependo de Dios. Es algo, amados hermanos, que el depender de Dios quiere decir que la iglesia o el ser humano que es llamado por Cristo no puede depender del hombre. Porque cada hombre que ha sido llamado de parte de Dios depende de Dios. Porque de Él es la iglesia y de Él es su reino, amados hermanos. Por eso cuando Jesús eligió 12 discípulos para comenzar el ministerio que Él iba a levantar a predicar las buenas nuevas de salvación, Él les advirtió de una manera, amados hermanos, sobrenatural. ¿Que sabe por qué es sobrenatural? Porque esto Jesús a ellos se los decía con una convicción que lo que Dios iba a hacer en ellos era algo que para los hombres era entendible. Porque si usted, amados hermanos, porque el ser humano, si se pone a leer esta palabra y la ponemos a descifrar tal como es, todo es imposible para nosotros. Todo es imposible para nosotros. Pero cuando el Espíritu le recalca a usted que en aquellos tiempos que el pueblo de Israel duró por 40 años en el desierto, su calzado y su ropa nunca se acabó. Y el Señor tenía esto en cuenta, que el Dios que traía en Israel en aquel tiempo era el mismo Dios que lo iba a traer a ustedes. Y no importa, amados hermanos, en esta noche, si su calzado, su ropa, usted lo ve vieja, pero tal vez es porque lo ve con los ojos naturales. Pero si lo ve con los ojos espirituales, día con día usted pasa estrenando y lo que Dios le da nunca se le irá a acabar. Amén, aleluya. Podemos ver, amados hermanos, que aquí Jesús, cuando envía a sus discípulos a predicar esta palabra, la que hemos tomado como base, se refiere al pueblo de Israel. Amén. Él les dice, no vayas por camino de gentiles, ni en ciudades samaritanos, sino más bien ir a las ovejas perdidas de Israel. Aleluya. Amén. Era en aquellos tiempos cuando el Señor, dice la Biblia, que vino por los suyos, pero los suyos no le recibieron. Amén. Ahora podemos ver nosotros, amados hermanos, cuando Jesús se expresa de otra manera, de que cuando el Señor envía a sus discípulos les dice, ir y predicar el evangelio por todo el mundo, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, ya les dio una ordenanza que es, amados hermanos, la ordenanza donde alcanzamos usted y yo. Porque por esa ordenanza que Dios les dio ir por todo el mundo, es porque ya entrábamos nosotros. Ya era una comisión que estos discípulos tenían de impartir el evangelio a griegos, a judíos, a los gentiles que somos nosotros. Y por esa gracia nosotros alcanzamos de la misericordia de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Amados hermanos, en estos tiempos que nosotros ahora nos hemos levantado, o mejor dicho, que Dios nos ha levantado y nos ha puesto como hombres esforzados de que prediquemos la palabra y que llevemos las buenas nuevas a los que están, amados hermanos, en la oscuridad. Son tiempos, amados hermanos, que muchos ponemos pretextos, o tal vez, amados hermanos, vemos cuánto ser humano está siendo maltratado por razón del evangelio. Pero, amados hermanos, en la palabra que leíamos, esta palabra abarca tantas cosas que pudiéramos descifrar, pero quiero enfocarme, amados hermanos, en esta noche de la comisión que ahora usted y yo tenemos de anunciar el evangelio. Y sabe una cosa, que en aquellos tiempos, cuando, amados hermanos, Jesús escogió a 12, en aquellos tiempos, amados hermanos, estos hombres, durante andaban con Jesús, estos hombres estaban tranquilos, porque Jesús los encabezaba a cada uno de ellos. Jesús andaba enfrente de ellos. Jesús era el que peleaba con los fariseos. Jesús era el que peleaba con todos aquellos que trataban de pasar por encima de ellos. Pero allí estaba Jesús.
estaba Jesús personalmente. Ahora Jesús ha buscado representantes, así como los dejó a ellos. Porque cuando ya Jesús murió y Jesús ascendió al cielo, ya cada uno de ellos era responsable de sí mismo. Cada uno de ellos tenía que enfrentarse personalmente ante los concilios, enfrentarse, amados hermanos, contra los fariseos, contra aquellos que tenían llevar las cosas contra el evangelio. Ahí ya no estaba Jesús, pero había alguien que a ellos los dirigía, que era el Espíritu Santo. Y eso, amados hermanos, cuando ellos tenían el Espíritu Santo, que les revelaba las cosas que se iban a hacer, pero aún así, estos hombres empezaron a enfrentar las consecuencias del Evangelio. Si usted se da cuenta, cada uno de estos hombres sufrió muertes terribles. Y antes de ser muerto, cada uno fue vituperado. Pero, amados hermanos, lo que nosotros tenemos que llevarnos a nuestro corazón, no importa las vituperaciones, no importa que perdamos la vida por Cristo, porque dice la palabra de Dios que el que pierde la vida por Cristo, ese la hallará, pero el que la busca por uno mismo, ese la perderá. Quiere decir que si nosotros nos ponemos, amados hermanos, a favor de los que no quieren escuchar la palabra de Dios, ellos no pueden perdonar. Amén. Porque ¿qué pasó con Jesús y aquel hombre que estaba preso? Gloria a Dios. Cuando, amados hermanos, el pueblo empezó a decir, cuando este hombre Pilato empezó a decir a quién quisieran que soltase, a Jesús o a Barrabás. ¿A quiénes pidieron ellos? Ellos pidieron a Barrabás. A Jesús lo dejaron enterrado, lo dejaron ya crucificado, que iba a la muerte. Nosotros no podemos pedir a uno, amados hermanos, que en cual nos puede perdonar a nosotros en este mundo, pero al final vamos a perder la vida. Mejor perdámosla por Cristo, y en aquel día dice la Biblia que los muertos resucitarán primero junto con Él. Gloria a Dios. En estos tiempos, amados hermanos, tenemos que esforzarnos, porque, amados hermanos, porque de que el ser humano, si piensa que van a venir tiempos fáciles para el hombre o para la iglesia del Señor, no. En estos tiempos, entre más días, los tiempos vienen más tremendos, donde vamos a sufrir tantas vituperaciones que también podemos ser llevados a la muerte. Pero cuando esto pase, amados hermanos, solo hay que pedirle a Dios que nos dé fuerza. Pero sí hay que levantarnos y predicar el Evangelio, porque la humanidad de ahora en día está necesitada, amados hermanos, de una palabra de consuelo, de una palabra que restaure sus vidas. Porque, amados hermanos, hay tanta hombre y tanta mujer padeciendo por los maltratos del enemigo, y aquí es donde nosotros tenemos que ir en busca de esta gente, porque Dios fue claro a sus discípulos cuando los estaba instruyendo, que les dio toda autoridad. Así es, amén. Gloria a Dios. Dios les dio toda autoridad, diciéndoles que anunciaran el reino, que el reino de los cielos se ha acercado. Y les dijo: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, de gracia dad de gracia. Aleluya. Ahora nosotros nos vamos con esto cuando el Señor les dice: de gracia recibiste, da de gracia. ¿Usted cree que cada uno de estos 12 discípulos que Jesús escogió eran hombres sanos? ¿Eran hombres que no habían pecados en Él? ¿Usted cree que en estos hombres no había maldad en cada uno de ellos? Si nosotros escudriñamos la Biblia, ¿de dónde Dios sacó a cada uno de ellos? Podemos ver un historial de estos hombres, que unos eran aprovechados de los impuestos, otros se aprovechaban, amados hermanos, de tantas cosas que podemos nosotros ver a través de cada uno de estos hombres. Pero cuando Jesús los escogió a cada uno de ellos, sus pecados les fueron perdonados. Ahora, si usted piensa en ellos y viene ahora usted, diga usted: ¿de dónde me sacó Dios a mí? Medita en su vida, ¿de dónde Dios lo sacó a usted? Yo reconozco cada día, amados hermanos, mire, un día,
yo voy a traer todo mi testimonio en resumen de lo que Dios ha hecho. Aleluya. Pero en esta noche yo quiero que usted y yo meditemos conforme a lo que Dios hoy nos habla a cada uno de nosotros. Dios aquí nos ha reunido para que nosotros sepamos de dónde Dios nos ha sacado. Amén. Y dice, por eso dice la Biblia, de gracia recibiste, tal de gracia. Si nosotros recibimos de gracia una palabra de aliento por un hombre del ayer, usted ahora es el indicado de llevar una palabra de aliento a los que están necesitados. Nosotros hoy tenemos la autoridad, usted tiene la autoridad de poder ir a buscar esas almas que están perdidas, si están enfermos, si están atados por un espíritu inmundo. Usted tiene la autoridad. No tenga miedo, amados hermanos. Gloria a Jesús. Dios anoche me reveló algo tan maravilloso. Dios regaló una profecía poderosa anoche. No sé si ustedes se recuerdan. Amén, así es. Dios dijo, no temáis a las ramas secas que yo ya he cortado. Sí. No temáis las ramas secas porque yo ya he preparado mi camino. Aleluya. He preparado el camino donde la iglesia irá rumbo al rumbo de los cielos. Sí, amén. ¿Sabe que las ramas secas representan a los demonios? Las ramas secas representan a aquellos que creen en dioses paganos. ¿Por qué son ramas secas? Porque no están en un palo que tiene vida. Aleluya. Ellos están muertos. Amén. Mas sin embargo usted y yo pertenecemos a un palo que tiene vida. Y ese es Jesús, el Hijo de Dios. Por eso Jesús dice, no temas a las ramas secas que están al vuestro alrededor. Yo soy el Dios, decía el Señor, que sacó a Israel Sí, amén. desde Egipto. Y el Dios que abrió el mar y los hizo pasar al otro lado del Jordán. Sí. Ese es el Dios que nosotros servimos. Ahora no hay que amedrentarnos. Vamos a encontrar tantas ramas secas por el camino que van a querer estopar nuestro destino. Pero ya usted, eso ya está muerto. Usted tiene que poner la mirada en Cristo, que es el que lo ha llamado. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros ya tenemos el camino para donde Jesús quiere que vayamos. Solo es cuestión de que nosotros empecemos a agarrar su palabra y creer en Cristo Jesús. Jesús, amados hermanos, les advirtió a sus discípulos: no temáis, les dice, a los que matan el cuerpo, sino que más bien teméis al que mate el alma. Rápidamente en Mateo, allí mismo el 10:28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Tenemos una comisión nosotros donde estamos, amados hermanos, en una ocasión donde nosotros podamos, ya escuchando esta palabra, amados hermanos, los encontramos en una posición donde quisiéramos ir usted y yo. Donde quisiéramos ir usted y yo. Porque Jesús dijo, en su palabra le dice Jesús a sus discípulos: yo he venido al mundo, pero no he venido al mundo para darle amor o para darle contemplanza a las maldades de Satanás, sino que Él vino al mundo para que la ley se cumpliese. Ahora le dice Jesús: por causa de mi nombre vendrán las consecuencias a poner, dice Jesús, en desacuerdo a la nuera con la suegra, al hijo con el padre, a la esposa con el esposo. ¿Por qué razón? Porque uno de ellos va a estar agradando a Dios y a otro no le va a gustar. Entonces todo va a ser un desacuerdo. Pero ¿a dónde nosotros vamos a estar? Nosotros, como llamado de Dios, tenemos la obligación y la misión de predicar el evangelio. Le guste o no le guste, hay que predicar el evangelio, porque a eso nosotros hemos sido llamados, para predicar el evangelio de Cristo.
Ahora nosotros, porque nos desprecian en este mundo, no podemos detener el anunciar el Evangelio. Nosotros, amados hermanos, el Evangelio, por causa del nombre de Jesucristo, Jesús les dijo, vamos a sufrir tantas vituperaciones por causa del nombre de Jesucristo. Por eso le digo yo, en estos tiempos que van a decir que yo voy a decirles de que vienen tiempos mejores, amados hermanos, mientras vivamos en esta tierra vamos a tener tiempos difíciles, porque los tiempos, amados hermanos, vienen más difíciles día con día. ¿Por qué sabe usted? Porque la venida de Cristo ya se acerca, y lo que nos queda es estar preparados para que el día que Cristo venga nos encuentre hallando su obra y que podamos ser dignos de irnos por su propia gracia con Él para el cielo. Gloria a Dios. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que en estos tiempos, amados hermanos, no dejemos de predicar el Evangelio. A veces, amados hermanos, llegan tiempos a nuestras vidas que se los hacen tan difíciles para predicar el Evangelio. Pero ¿sabe qué? Hay algo que tenemos que desafiar. En ese año 2015, amados hermanos, tenemos que desafiar al mundo. Tenemos que desafiarlo de una manera de hacer un evangelio masivo, de poder ir a las casas y anunciar el evangelio. Ya, amados hermanos, Dios ha abierto puertas. Yo esto lo comentaba con uno de mis hermanos y con mi líder en la casa del líder. Dios ya ha abierto puertas. Ya hay lugares donde Dios me los ha mostrado. ¡Aleluya! Que hay que ir a evangelizar. Gloria a Dios. Mire, amados hermanos, Dios me lo ha mostrado de una manera sobrenatural. Va a ser un momento, amados hermanos, donde vamos a empezar con oración, amados hermanos. Probablemente en ese momento nadie se va a acercar, pero ya va a quedar una huella y una señal que allí han llegado hombres de Dios, que allí el Espíritu Santo ha podido obrar en aquellos hombres, y va a haber la diferencia que va a haber cuando aquellos empiecen a vernos que estamos nosotros adorando al Señor, de que estamos predicando al Señor, y ahí van a empezar los enlutados, los quebrantados de corazón, aquellos que han sido vituperados, que no han encontrado un consuelo, aquellos que nunca han tenido un abrazo de alguien que los ama, pero ahí Jesús nos va a llevar para que usted y yo pongamos mano y le digamos en el nombre de Jesús, hoy será restaurado, hoy será sanado, lo que habías perdido, hoy Dios te lo devuelve el 100 por 1. Gloria a Dios. Aleluya. Eso es lo que Dios, amados hermanos, va a hacer en cada uno de nosotros. De que nosotros nos levantemos, amados hermanos. Dios quiere que nosotros vayamos a las casas. Es tiempo de levantarnos, amados hermanos. Vayamos al vecino, toquémosle la puerta, amados hermanos. La Biblia dice que hay que ir a las casas a predicar el evangelio. Así dice la palabra, ¿sí o no? Sí, amén. Así es. Dice la palabra que hay que ir, y es donde Jesús les dice, y al entrar, dice, en la casa o la ciudad, y si la casa no fuera digna, dice, de vuestra paz, vendrá vuestra paz. Vendrá, si vuestra paz, dice, vendrá sobre nosotros, mas si no fuere digna vuestra paz, se volverá a vosotros. Cuando nosotros lleguemos a una casa, tenemos que dar la paz de Cristo. Y si en esa casa no es digna de que la paz de Cristo llegue, dice que se vendrá sobre nosotros. ¿Por qué razón? Porque vamos a llegar a casas donde no nos van a recibir, donde no van a querer escuchar la palabra de Dios. Pero, amados hermanos, probablemente para nosotros podría ser muy difícil eso. Pero esto ya Dios nos está a nosotros anunciando que esto llegará a acontecer. Porque no en todas las partes que nosotros lleguemos a evangelizar, a anunciar la palabra de Dios, las puertas serán abiertas. Hay puertas que serán tumbadas sobre nosotros. Pero el deber de nosotros es llevar la paz de Cristo. Pero si la paz de Cristo no la reciben, dice que se viene hacia nosotros.
Esa es la mayor bendición que nosotros podemos andar, que la paz de Cristo ande con cada uno de nosotros. Jesús. Gloria a Dios. Bendita sea la gloria de Dios. Así es, amén. En otra ocasión, amados hermanos, Jesús le dice en aquellos tiempos a sus discípulos que, amados hermanos, en aquellos tiempos, cuando estos empezaban a predicar la palabra de Dios, la violencia hacia con ellos. ¿Cuántos se acuerdan de Juan el Bautista? El Señor se nos relata a ellos que desde el tiempo de Juan el Bautista le dice, el evangelio ha sido por violencia. Y es algo, amados hermanos, que en estos tiempos también estamos viviendo, que el evangelio hasta el día de hoy, puede sentir el ser humano que predica de Cristo la violencia del ser humano, la violencia del adversario. Así es. Porque esto no se ha terminado. Esto se va a terminar hasta el día que Cristo venga. Amén. Hasta ese entonces nosotros podemos tener paz en nuestra vida, de que en aquel día ya nadie nos va a vituperar. Ya dice Cristo que en aquel día no habrá más llanto, no habrá más tristeza ni más dolor. Todo va a ser gozo, todo va a ser alegría, todo va a ser alabanza para nuestro Dios en ese día. Gloria a Dios, aleluya. El Evangelio de Juan se habla en Mateos, ahí mismo cerquita donde estamos, el versículo 11, del 12 en adelante dice, desde los días de Juan el Bautista, les dice el Señor, hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. O sea, el Evangelio no es fácil. El Evangelio no es fácil. El Evangelio